Muy buenas noches, mi nombre es Javier Enrique Cárdenas Castro, estudiante de último semestre de Contaduría Pública. Estoy acompañado también de mi compañera. Lorena Jaime Solano. El día de hoy nosotros vamos a sustentar lo que es nuestro proyecto de grado, proyecto de investigación, que seguía la parte del rol del contador público en economía de crisis. En nuestro proceso de proyecto y acompañamiento tutorial de docencia, nos acompañó el profesor Álvaro López Carvajal. Bueno, entrando ya a materia lo de la parte de nuestro proyecto, en la parte de nuestra planeación de problema, pues tomamos como referencia lo de la problemática ambiental, sanitaria, económica, que encerró mucho lo que fue lo del COVID-19, que para fechas de marzo del 2020 comenzó este proceso, que para muchas personas eso fue algo muy relevante, más que todo nadie se esperaba, no solamente acá en la parte nacional, sino mundial. También esta crisis ha conllevado pues que muchas empresas, tanto grandes empresas, medianas y pequeñas empresas que están empezando pues apenas sus procesos, cerraran, ¿sí? Pero a qué llevamos nosotros nuestro proyecto de investigación fue que el contador público no salió excepto de toda esa parte, pues gran mayoría de sus empresas en las cuales ellos prestaban sus asesorías tuvieron que cerrar a causa de esta problemática ambiental, sanitaria y económica. Más abiertamente, pues también queremos comentar que nuestra justificación para poder presentar este proyecto que hicimos nosotros, esta investigación, fue para ver qué rol juega o qué papel juega el contador público con respecto a esta crisis que se ha presentado a nivel nacional y mundial, ¿no? Eh, pues démonos cuenta que el contador público es una persona pues que está profesionalmente capacitada para enfrentar cualquier procedimiento, ¿no? Ya que la parte contable abarca todos los campos de una empresa, ¿sí? Así como abarca el campo de todas las empresas, el contador público está con la capacidad de ellos poder diagnosticar, planear y ejecutar estrategias que pues conlleven a una solución lo más pronto posible. Mirando también nuestros objetivos generales de nuestro proyecto de investigación, pues era establecer el rol del contador público más abiertamente en la parte de cómo establecer diseñar y aplicar estrategias que permitan generar buenos criterios en el ejercicio de su profesión contable, ¿no? En la parte de lo que es el objetivo general. En los objetivos específicos, miramos nosotros que era establecer cuáles son los principios afectados que han generado, esta problemática, ¿no? Siempre tenemos que partir de qué fue lo que sucedió, por qué se dio esa parte. Entonces el contador público tiene que mirar, o sea, a partir de ese punto, para poder mirar esto y determinar qué criterios, qué principios pueden analizar y asimismo formular las estrategias, como le estoy viniendo diciendo, qué estrategias formule él para poder solucionar, que esas estrategias no es tanto como hoy en día se ve que existen muchos contadores, que es por salir del paso. No, esta pandemia ha abierto el conocimiento de muchos contadores con respecto a estos procesos que como les decía, no es algo inédito que pues nadie se esperaba, ¿no? Pero sí es establecer, formular y, y ejecutar esas estrategias. Siguiendo pues también nosotros podemos mirar nuestro estado de arte que miramos en el trabajo de nosotros, nuestro proyecto de investigación, pues que ante este panorama que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Porque esto pues según la OMS informa que eso es algo que no está predecible
Sí, pues positivamente esto va hasta finales del 2021, pero negativamente que esto largaría más el proceso a finales o comienzos del 2022. También podemos decir que pues este panorama es muy fácil para que se desanime y sentir que estamos en una crisis definitiva, ¿sí? ¿Quién puede pensar eso? Pues el profesional de contaduría pública, no solamente él, sino la parte de salud, la parte de economistas también que pueden estar pensando en estos momentos eso mismo, haciendo que nos olvidemos de que la vida continúa, ¿sí? La vida continúa y pues es algo de acostumbrarnos a cómo nos vaya dando el proceso actualmente. Pues que gracias a Dios estamos en una época que nos permite mantenernos comunicados, ¿no? Pues ese es el punto a favor. Eh, y productivos a pesar del aislamiento que tuvimos nosotros en cierta parte al comienzo de estas pandemias. Sin embargo, consideramos que la grave crisis a la vez ha generado muchas oportunidades. Hay muchas personas pues que han creado empresas estando, como se dice, encerrados, que eso es un punto muy a favor para el contador público porque ahorita lo que tiene es trabajo para poder ellos asesorar y poder hacer crecer esas empresas, tanto en la parte legal como en la parte Financiera. financiera. Pues ahora pues seguimos nosotros con nuestra sustentación en la parte del marco referencial de nuestro proyecto de investigación. Los dejo con mi compañera Lorena Jaimes. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Pues como ya lo había dicho mi compañero Javier, mi nombre es Lorena Jaimes. En este momento les voy a hablar del marco referencial. Iniciamos con el marco teórico. En el marco teórico hay varios puntos que sobresalen referente a lo que está viviendo ahorita el contador público en este tiempo de crisis como es el COVID-19. El primer punto del marco teórico es que el contador público está acostumbrado o estamos nosotros acostumbrados a realizar gestiones financieras, tributarias, evaluaciones al control interno, informes no solo financieros sino como el balance social, ambiental en la parte pública o en el sector privado, entre otros aspectos que como tiene el fin el contador público. También en el marco teórico nosotros podemos hablar que de acuerdo a la pandemia que surgió a inicios de marzo, que fue que no sabíamos o que el mundo no sabía cómo vivir el momento en que nos tocó vivirlo, entonces en el contador público, ¿qué le tocó hacer? Fortalecer como tal los canales de servicio que nosotros los contadores ofrecemos, es decir, no limitarnos solamente a estar en una empresa, a ir, presentarse y hacer los estados financieros, sino tenemos que gestionar y fortalecer nuestros canales de no parte financiero, sino también en la parte como comercial, vendernos más, cómo podemos nosotros desarrollar la parte profesional de nosotros, ¿sí? De una forma remota, no tiene que ser presencial, sino darle un valor agregado a nuestra profesión. Otro punto de este tema es que el significado del contador público en épocas de crisis es muy significativo, ya que otro punto es el significado del contador público ha sido muy importante en las grandes, medianas y pequeñas empresas. Otro punto también es que se deben tener como tal de manera con más calidad. Se deben como tal mantener los más altos estándares de la conducta profesional, no olvidando que nosotros lo más importante en la profesión es la ética contable durante los tiempos de crisis y pues tener en cuenta que eso es lo que nos identifica a nosotros para poder como tal, así sea, certificar un estado financiero, tener como tal la veracidad para que crean en nosotros. Algo también muy importante para los contadores públicos, la transformación digital se ha adelantado para cada uno de nosotros. Es muy importante, como yo le decía anteriormente, o sea, no tenemos que limitarnos solamente a presentarnos a una empresa, sino tenemos que ya estar remotamente
o tenemos que estar nosotros validando y explorando más sobre las TICs. En nuestro proyecto de grado también hablamos del marco legal. Nosotros nos basamos en marco legal, es que las principales medidas adoptadas sobre la pandemia, que el gobierno como dio un alivio para cada una de las empresas, fueron por fechas. ¿Para qué? Para iniciar como tal nuevamente la apertura económica, donde fueron varias fechas durante el 2020 que se presentaron. Una de ellas fue que en el año 2020, el 31 de diciembre del 2020, la ley 2069 de emprendimiento. Otra era el 23 de diciembre de este mismo año, donde las tarifas especiales de los servicios de registro mercantil. Y en noviembre fue otra que hubo instrucciones para la temporada decembrina del año 2020, entre otras. Adicionalmente, una que se volvió muy importante, porque fue muy importante, fue que el gobierno nacional implantó el día sin IVA. Se vio el año pasado unas fechas que dio el gobierno que fueron 2 veces al año, y se volvió tan importante que este año lo volvieron a repetir. En el trabajo también hablamos del marco conceptual. En el marco conceptual nosotros indagamos que un contador público está capacitado para impulsar el orden, la transparencia y la veracidad de la situación financiera y económica de la empresa. También es muy importante es que, de acuerdo a la capacidad que tenemos nosotros los contadores como tal, tenemos para impulsar el orden, la transparencia y la veracidad de la información que nosotros estamos certificando. La información financiera muestra cuando el contenido es congruente, o sea, veraz, transparente en las transformaciones internas y en los eventos sucedidos dentro de una organización. En nuestro diseño de investigación, la investigación fue de 3 pilares. Fue investigación de carácter exploratorio, fuentes de carácter primario y secundario, y la población y muestra. El de carácter exploratorio, la investigación se desarrolló en un enfoque cuantitativo y se utilizó el método deductivo. Las fuentes fueron de carácter secundario y primario. La de carácter primario estuvo constituido por artículos, tesis y en general documentos sobre los roles de los contadores públicos en economías de crisis, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. También tenemos que las fuentes de carácter primario fueron los contadores de la ciudad de aquí de Bucaramanga, y la recolección de la información primaria se diseñó con un instrumento que se presenta dentro de nuestro trabajo, que le estamos presentando a ustedes al comité. En la población y la muestra de investigación estuvo constituidos por los contadores de las empresas de la ciudad de Bucaramanga, de la cual se tomó como población un total de 20 contadores. En el desarrollo del trabajo de grado tuvimos también 3 objetivos principales, que fueron los efectos, las estrategias, los efectos que surgieron, las estrategias que el contador tuvo que inventar, por decirlo así, y los logros y las falencias que obtuvimos de eso. Por ejemplo, en los efectos que ha generado la crisis del COVID-19, en los efectos como tal se llevó como tal una investigación con internet y varios bases de datos para validar cuáles fueron los principales problemas que surgieron de acuerdo a la pandemia del COVID-19. En logros y falencias, para el desarrollo de este segundo objetivo se tomó como base el cuestionario de encuesta relacionado dentro del documento, dentro del trabajo que tenemos, que se le aplicó a varios contadores de varias empresas de la ciudad de Bucaramanga, donde se le hacían preguntas concretas que permitieron establecer cuáles han sido los principales logros y falencias que ha tenido el desempeño del contador público durante la pandemia. Y el tercer objetivo, que fue en las estrategias, para cumplir con este tercer objetivo de la investigación se procedió a estudiar los resultados de la investigación documental y los resultados de la encuesta.
fueron los resultados, como les había dicho, de la encuesta, ¿sí?, que realizamos a los contadores, y a partir de dicha información se fundamentó la formulación de las estrategias que permitían un desarrollo y un crecimiento profesional para un rol proactivo de los contadores durante este tiempo de crisis. Bueno, y dando como conclusiones a toda la investigación que realizamos en el proceso del contador en este tiempo de crisis del COVID-19, obtuvimos varios puntos y conclusiones, que es empleo y horas trabajadas, que fue disminución de este tiempo, disminución de dinero, porque a todo el mundo le afectó, pero fue mucho más también para el contador público. El número de empresas se redujo, si antes eran 4 empresas, 5 empresas, se redujo a 2, como muchos de los contadores nos indicaron. El retraso de la información, como todo estaba pues paralizado, no había información de dónde o cómo para poderla dar a tiempo. Dificultad en trabajo remoto, no estábamos acostumbrados como tal, o como duele el cambio, a trabajar en casa o remotamente, era muy difícil. Uno pues, que le afectó a mucha gente también, tanto el bolsillo por los servicios en que se tenía que gastar, y también lo difícil de que mucha gente, y como tal muchos contadores, no estaba relacionado con las TIC. Postergación del pago de los honorarios, se demoraban los pagos de los honorarios de cada uno de los contadores, y logros en la pandemia y pospandemia. Se dedujo que hubo logros como también falencias. Bueno, eso fue lo de la investigación, la exposición que pudimos obtener del trabajo que realizamos. Esperamos pues con esta información y lo que pudimos nosotros indagar, que realmente pues no tenemos que centrarnos en una sola cosa, sino que debemos nosotros evolucionar, y pues esa fue todo lo que nosotros hicimos. Entonces muchísimas gracias por la atención, y esperamos vernos pronto. Adiós. Bueno, como lo dijo mi compañera, muchísimas gracias a todos ustedes por prestar nuestra atención de nuestra sustentación de trabajo. Esperamos que sea acorde a todos los requisitos estimados por nuestra universidad. Gracias a ustedes, profesores, gracias, profesor Álvaro, por el acompañamiento que nos realizó durante todo este proceso. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.